Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Date un chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Date un Chance en este 2026 en el canal 104 de Claro, aquí en Mundovisión, dándole como siempre, primero gracias a Dios de poder estar aquí, de poder llegar a sus hogares con todos los mensajes que siempre nos caracteriza en Date un Chance para que tengamos un mejor Pereira, una mejor Risaralda, una mejor Colombia sin consumo de drogas, sin consumo de alcohol, familias funcionales. Y este año tenemos un formato que le hemos dado un vuelco un poco hacia lo ambiental. Ya seguimos siendo el único programa de periodismo social que se ha caracterizado por manejar estos temas, pero nos vamos a meter en la parte ambiental también con todo el corazón, porque el tema de los residuos, del plástico, del agua, de la tierra, todo eso nos compete y todo eso forma parte de la responsabilidad social que tenemos nosotros como seres humanos, como profesionales, como periodistas y como padres, porque tenemos que dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un planeta mejor. De eso ya estoy totalmente consciente, por eso empezamos en este 2026 a darle este matiz, a darle este color ambiental, más verde, más transparente, a Date un Chance, pero nuestro eslogan sigue siendo el mismo, trabajamos para que la droga jamás entre a su casa. Y empezamos con un tema sensible que hubo en Pereira hace 2 semanas, el tema de Hugo, el habitante de calle que murió en una de nuestras calles de Pereira, del centro de Pereira. Hugo fue un ser humano que vivió muchísimos años vendiendo oraciones y imágenes en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza de Pereira, y estuvo sus últimos meses muy enfermo, tirado en las calles con su perrita Chela, que le servía de almohada, de acompañante, le servía absolutamente de todo. Entonces hoy, aquí en Date un Chance, vamos a rendirle un homenaje a él, a Chela y a la Policía Nacional que hizo posible la adopción de Chela. Ellos mismos la adoptaron y qué bueno que Pereira respondió al llamado de Date un Chance, al llamado de los medios, al llamado de las personas que querían dar su testimonio o su voz de aliento a Chela, pero también pudimos despedir a Hugo con todo el corazón, como se debe despedir a un ser humano que parte a donde el Señor. Qué bueno que pudimos llegar a la catedral y ver muchísima gente despidiendo a Hugo. Allá estuvimos y vamos a mostrar imágenes y una entrevista que hicimos con la gente de la Policía Nacional que adoptó a Chela, y también imágenes muy sensibles que nos llegan al corazón de este día de cuando despedimos a Hugo, el gran Hugo, como le dijo el comandante de ese departamento de la policía, le dijo: Don Hugo, qué grande despedir a un habitante de calle con ese título, Don Hugo, un ser humano grande que infortunadamente cometió un error, consumió drogas, se fue a la calle, se enfermó y no tuvo el apoyo absolutamente de nadie, de ninguno de los gobiernos, ni departamental ni municipal. Triste, y por eso estamos trabajando más arduamente en este año para poderle dar una vida diferente a estos seres que andan por las calles de Pereira. Y hablando de eso, ese día conocí a una gran persona, a una señora, madre de familia, cabeza de hogar, que su hijo en este momento está interno en una clínica mental porque él vive en la calle
por el tema del consumo de droga. Doña Gloria, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Qué bueno tenerla aquí en Date un Chance. ¿Cómo está, don Fernando? Buenos días. Estoy muy agradecida por invitarme a este programa y contar un poquito pues, la historia mía sobre mi hijo, que a partir de los 14 años comenzó el consumo de las drogas. No ha sido posible, no ha querido aceptar ningún tipo de ayuda. Él está en este momento como indigente en las calles. En este momento está en una clínica mental porque está muy descompensado debido a las drogas, pues tiene varios diagnósticos y no cuento con los recursos necesarios para ser internado en un buen centro de rehabilitación y por lo tanto pues quisiera que de pronto tuviera yo la oportunidad de que alguien me patrocinara con un tratamiento para mi hijo, porque de verdad pues yo soy sola, no tengo ayuda de nadie, entonces quisiera que... ¿Usted ha pedido ayuda a la alcaldía, a la Secretaría de Desarrollo, a la Secretaría de Salud? ¿Ha hecho esa gestión? Sí, yo he ido a los varios centros pidiendo ayuda, pero no ha sido posible porque los tratamientos son muy costosos, entonces nadie me ha podido colaborar, porque ese tipo de ayudas no las hacen ninguna entidad del gobierno. Ninguna entidad del gobierno. Exacto, tienen los albergues que simplemente pues, son hogares de paso, no hay tratamiento. Sí, no hay tratamiento, solamente les ofrecen las 3 comidas y la dormida y los dejan salir para la calle, pero entonces eso no es... ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Juan Manuel Aldis Pulgarín. Juan Manuel. Bueno, yo quiero que le pida y le hable con el corazón a la gente. Yo sé que en Pereira y en Colombia hay gente muy buena, hay gente que tiene su corazón, una madre que tiene a su hijo en condición de calle, en condición de indigencia, ya con muchos diagnósticos psiquiátricos, pero son más por el consumo de droga y por su condición de calle, y para mí no es desechable. Para mí es una persona que con un tratamiento, con un proceso adecuado, con oportunidades, puede salir adelante. Pídale a la gente de buen corazón una ayuda para que su hijo pueda ingresar a un tratamiento que vale un dinero, es costoso, por eso es que nosotros estamos trabajando aquí en la ciudad de Pereira para que la alcaldía pueda montar procesos de rehabilitación para gente que no tiene recursos, porque no es humano, no es posible que nosotros estemos pasando por las calles y viendo lo que se ve hoy en la ciudad de Pereira. Entonces, doña Gloria, por favor, un mensaje para la gente de buen corazón, para que yo sé que alguien la escucha y la va a ayudar. Pues como madre que solamente el dolor de una madre siente, el hijo que está en esas condiciones, le pido a alguien que se toque el corazón y me pueda colaborar con un tratamiento para mi hijo, que de verdad él está muy mal mentalmente, psicológicamente, y que por esa razón él no quiere aceptar ninguna ayuda. Entonces es un proceso involuntario. Les pido de todo corazón de que alguien se toque la mano y me pueda colaborar con un tratamiento para mi hijo, que yo de verdad que le quedaría muy agradecida. De verdad que necesito ese apoyo porque soy una madre sola y con muchas ganas de tener a mi hijo bien, de poderlo ayudar y que salga de ese abismo que está en las drogas, que eso es algo que no tiene palabras. Entonces de verdad les pido de que alguien pueda patrocinarme con un proceso que de verdad les quedaría muy agradecido. Bueno, esta es la historia de miles, porque no son cientos ya, son miles de madres en la ciudad de Pereira, en Colombia, en el mundo, madres sufriendo por sus hijos, por este flagelo, por esta pandemia tan tremenda como es el consumo de droga.
Y estamos aquí en Date un Chance, en este 2026, comenzando con estas historias reales, testimonios que mueven el corazón. Y como les dije al principio, vamos a tener ahora el tema ambiental en nuestro programa con unos procesos y unos programas que sé que también van a ser del agrado de todos ustedes. Vamos a mandar a unos mensajes importantes en Date un Chance y ya entramos con el tema ambiental aquí en Date un Chance en Mundovisión, canal 104 de Claro. Date un Chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Cuando cae la noche en Pereira, los parques no se oscurecen, se transforman. Hoy iniciamos el cambio de luminarias en los parques de la ciudad. Agradecido con la alcaldía porque agregaron una mejor iluminación a la cancha. Maravillosa, maravillosa porque sí realmente la estábamos necesitando. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Mundovisión, una visión diferente del mundo. Entretenimiento, música, noticias, opinión, actualidad, deporte, cultura, tecnología, gastronomía y turismo. La mejor forma de descubrir nuestro paisaje cultural cafetero, sus gentes y sus costumbres. Mundovisión, la nueva forma de hacer televisión. Canal Regional 104 de Claro, Mundovisión TV. Date un Chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Bueno amigos, de Date un Chance regresamos y tenemos un tema muy especial, un tema que para muchos y hoy en día sí que mueve corazones, mueve conciencias y mueve absolutamente todo, el tema ambiental, el tema del plástico, el tema de todos esos desechos que vemos por las calles, botellas, tapas, bolsas plásticas, todo ese tema en nuestra ciudad. Y hay una persona, Alejandro Yepes Correa, más conocido como el man del plástico. El man del plástico, sí, sí. Alejandro, bienvenido, hermano. Qué bueno que usted se hubiera cruzado en nuestro camino y tener todos estos proyectos grandes y contemos un poco de su historia. ¿Quién es el man del plástico? ¿Por qué se llama así? Muchas gracias. Pues Nando, primero que nada, muchas gracias a los televidentes, muy importante por los que se preocupan hoy por ese periodismo social, ver cómo se involucran en la comunidad, con la gente, con las cosas, a nivel personal. Entonces, primero que nada, gracias a los que nos ven. Segundo, gracias a ti por abrir el espacio, porque conozco de Date un Chance y me parece que es muy importante darse un chance. Entonces, aquí estoy, Alejandro Yepes Correa, oriundo de Pereira. Tengo 38 años y tuve la oportunidad de nacer en una familia de industriales. Estaban buscando cómo implementar estas nuevas tecnologías y que sirviese como un desarrollo
para la industria del reciclaje. Entonces, sin pensarlo, me he involucrado desde esto, desde muy joven, compartiendo con recicladores de oficio, compartiendo entre residuos, que sin importar que todo lo que tú aproveches, eso viene en masivo, y viene en camiones, y viene de la calle, y viene de las empresas. Entonces manejar ese orden es complejo, pero empecé a lo comercial, haciendo de ese producto, que era un desarrollo de un producto origen de un plástico de un solo uso, que se convertía en elementos supremamente resistentes, que estacones y tablas. Para los que conocen la madera plástica, logramos hacer muchos herramientas a niveles de agricultura, en términos de ganadería. Empezamos a entrar a la industria con las estivas plásticas, y eso me fue dando la oportunidad para formarlo hacia un tema arquitectónico y llevar todos estos elementos a la construcción. Entonces, primero, los invito a que en redes sociales miren El Man del Plástico. En Instagram y Facebook pueden ver las obras que hemos hecho. El primer licenciamiento de una casa en materiales alternativos la logramos en Dos Quebradas, en Risaralda. Ahí están pues los pilotos. Y cuando nace esta iniciativa pues comercial, me fui nutriendo de todos estos temas a niveles pues en la ingeniería, cómo se hace en el desarrollo de las máquinas, cómo efectiviza uno procesos, pero también me llevó a la calle, ¿sí? A ver cómo funciona desde el reciclaje que se recupera en la comunidad. Y nos encontramos con mucho habitante de calle, nos encontramos con muchas personas en situación de drogadicción. Rompimos un paradigma en algún momento en uno de los pilotos, porque cuando se hablaba de un reciclador, se hablaba de una persona en condiciones de calle. Y nosotros decíamos, no es lo mismo estar en condiciones de calle y ser un reciclador, porque no todos los que están en condiciones de calle reciclan, ni todos los que reciclan están en condiciones de calle. Entonces empezamos a descubrir de que ese reciclaje, o desde los recicladores, no estaba tan bien visto. Y no todos consumen. Y no todos consumen, sí. El tema de la condición de calle va por muchas cosas. Muchas personas simplemente solo quieren ser libres de un sistema o de una base y simplemente se apartan. Pero lo importante en cuanto a todo eso fue el hecho de, pues, ¿y cómo podemos trabajar en conjunto? Entonces, cuando yo arranqué hace unos 15 años directamente a trabajar sobre la norma, en la ley 142 del término de recolección, no había nada de aprovechamiento, no había nada de recicladores. Entonces, salir a pedir para una comunidad informal, con procesos informales, pues ¿de dónde íbamos a sacar recursos? Hoy por hoy es un escenario muy diferente. El decreto 596 reconoce al reciclador de oficio como un actor vital en el aprovechamiento, y así es. La ley 1407 de Ley de Envases y Empaques ya obliga a que las empresas deban de hacer un algo en cuanto a los materiales que generan. La responsabilidad extendida del productor ya le dice a usted como empresa, listo, usted ya utiliza esta cantidad de materiales, ¿cómo va a hacer sus retornos o cómo va a hacer esto para que nos fijemos en nuestro impacto ambiental? Entonces, ya con todo este escenario, apoyados de la norma, unos procesos más formales, decidimos, apoyemos esto. Entonces, nació el Man del Plástico, tuve la oportunidad de ir mostrando a través de las universidades, tenemos convenio con SENA, CENOVA, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Libre, Universidad Nacional Abierta de Distancia en Dos Quebradas, y todo esto ya dijimos, pues, ya tenemos un mensaje, venga, veamos quiénes son los actores que nos pueden apoyar. Le dimos un cese al tema de redes sociales con el Man del Plástico, pero empezamos a vincular las empresas. Entonces, hoy es una invitación para que conozcan sobre la campaña que va a empezar de los recuperadores ambientales. ¿Y qué es ser un recuperador ambiental? Un recuperador ambiental es todo el que trabaja porque los ambientes que nos rodean sean mejores, ¿sí? Entonces, empezamos los recuperadores ambientales que trabajamos desde un proceso de reciclaje para que nuestros ambientes estén más limpios, tengan más trazabilidad, empecemos a hablar de economía circular. Es
las empresas que se están sumando, no puedo hablar todavía mucho de marcas y demás, pero hay alguien que nos ha acompañado desde el principio, que es el Centro de Sanación Animal BioVet en el barrio Centenario en Pereira. Es una veterinaria que empezó su tema diciendo, bueno, a mí no me obliga nada de plásticos, pero ¿qué puedo hacer yo? Hicimos un análisis, nos dimos cuenta que gastaban una gran cantidad, decidieron hacer un programa de recolección con la alcancía de la vida. Después la conocerán, es una ecobotella, una botella plástica donde la llenamos con los plásticos. Ahí empezamos a recogerla y empezamos una campaña. Cuando yo les dije, listo, ya estamos trabajando juntos, necesitamos que sean recuperadores ambientales, ¿cómo lo van a hacer? Y ellos decidieron hacer unas charlas de tenencia responsable con las mascotas. Entonces, desde ahí nos mostraron que ese mensaje de ser un recuperador ambiental se aplicaba en todos los ambientes. En este caso, en cómo debemos tener a nuestras mascotas, los datos más importantes. Hay veces creemos que sabemos que es todo lo que necesitamos y estamos lejos de ser. El dueño de una mascota, ¿cómo puede ser recuperador ambiental? Gracias por la pregunta, porque eso es precisamente la campaña de recuperadores ambientales, es que vaya cada uno. Con una mascota, ser un recuperador ambiental es fijarse que donde él hace sus deposiciones, pues hay que recogerlas. Pero se recoge en plástico. Sí. Bueno, ¿qué se debe hacer con ese plástico? Digamos, ya a nivel de lo que yo recomiendo, por decir algo, ahí creo que tiene una muy buena entrada a lo que el país habla sobre los oxodegradables o los biodegradables. Ahí es donde debería estar esa bolsita plástica, que envuelve un orgánico, pero va a entrar en un proceso de descomposición común, ¿sí? Si esto se hace en una bolsa plástica regular, esto lo que hace es hacer una bomba de gas que en algún momento pues tiene que estallar y ya tiene un proceso de degradación diferente. En algún momento desde lo ambiental decían que qué bueno que se recogiera con periódico, pero ahí es donde yo digo que es que nosotros somos del siglo XXI, tenemos que aprovechar las cosas que ya hay para poderlo hacer. Entonces, como conclusión, ¿cómo eres un recuperador ambiental con una mascota? Fijándote en eso, que si sabes que tienes una raza peligrosa, debe andar el perro con bozal, porque que sabes que si tienes un perro muy ansioso, no lo andes sin correa porque sabe que va a aparecer otro perrito y pueden ocasionar cosas entre los mismos animales o con las personas. Entonces, ser un recuperador ambiental en ese caso es todo lo que te corresponde en cuanto a tu mascota. Bueno, haciendo un paréntesis en el tema de las mascotas, para usted, ¿qué significa el plástico? El plástico que hay tirado por la calle. Ahora le digo por qué le hago esa pregunta. Para mí el plástico es el invento del siglo, ¿sí? Un material que no requiere una explotación adicional de los recursos mineros. Un material que cuando se produce requiere menos agua, menos energía, y que si tú le das una circularidad puedes utilizarlo 10, 15 y 20 veces. ¿Cuándo eso fue malo? Claro. ¿Sí? Es que ahora, cuando estábamos antes del programa, yo le quité 2 nylon al maletín y los dejé encima de la mesa y vos los recogiste y los metiste al bolsillo. Entonces yo dije, este es el man del plástico. Sí, lo que pasa es que, por decir algo, yo siempre digo que mis reuniones son neutras en plástico, porque vivimos en el eje cafetero, nuestras reuniones regularmente son con cafecito. Entonces, el que revuelve regularmente es plástico. Entonces yo simplemente lo limpio y me lo llevo, porque yo lo voy a depositar en mi alcancía de la vida y voy a garantizar que él se recupere. Si yo pudiera recoger todos los plásticos en la calle, lo haría. Lo que pasa es que aquí hay que empezar, es que esto es de todos. Si tú te fijas de que esos 2 pedacitos de plástico que quitaste de ahí, los puedes entrar en un proceso donde van a volver a hacer algo más, tú los vuelves y los depositas en tu botellita y me las haces llegar, que yo me voy a garantizar de que eso sea otro producto el día de mañana. Entonces ahí es donde entra y tiene validez el tema de ser recuperadores ambientales, cada uno, por ejemplo, en su casa. No tirar todo en el mismo cesto, sino empezar a sacar o sea, separar el plástico, porque es algo que yo no sabía. Yo no tenía, o sea, sí, de pronto sí lo sabía, pero no lo tenía en mi conciencia, que el plástico que uno desecha se puede volver a utilizar. O sea, no tiene fin. De hecho, sí. Hay muchos plásticos que nos debemos, pues, como formularlos para poderlos utilizar nuevamente. Sí, cuando hablamos directamente de un ejemplo desde la casa,
son residuos domésticos. Al tener este tipo de residuos, esto ya tiene una caracterización, ¿sí? Entonces, la bolsa de leche sirve, pero no me sirve con la gotica de leche que le queda. Entonces, hay que terminar de sacarlo bien. En mi caso, yo pongo muchos plásticos en el lavaplatos, con el agüita que cae los remojo y los dejo secando. Esa es mi manera. Y de eso se trata este programa de recuperadores ambientales. Desde tu casa, ¿cómo lo haces tú? No es igual, no consumimos lo mismo, no botamos lo mismo, no tenemos la basura en el mismo punto. Aquí viene el aporte, cómo lo hace cada uno. Entonces, ¿cómo eres un recuperador ambiental desde tu casa? Y si desde ahí puedes hacer algo, pues, ¿cómo eres un recuperador ambiental desde tu empresa? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un paralelo. Esa bolsa plástica que yo reciclo en mi casa, que la lavo con agüita y la meto en la alcancía y llega a tus manos y se recupera y se reutiliza. Ya después esa bolsa plástica de pronto va a ser una tapa o algo así, ¿cierto? Sí. Bueno, si esa bolsa plástica llega, la tengo yo y voy en el carro y la boto por la ventana y se la lleva el agüita y va al río, ¿qué perjuicio tiene para la humanidad, para el ser humano, para la naturaleza, para los animales esa bolsa plástica? De hecho, dentro de nuestras comunidades urbanas, lo más común que pasa es que ese plástico que dejamos ahí en el parque o que botamos por el carro, eso va a la alcantarilla. El viento, el paso de los carros, las cosas hacen que regularmente esto quede en la franja donde se van nuestras fuentes hídricas. El impacto, hay muchísimas mediciones que nos dicen que todo es negativo. Sí, uno, por la degradación del material. Dos, porque según el tipo de empaque que tengas, hemos visto imágenes envueltas en el pico de los pajaritos o animales ahogados porque se confunden con que es comida. Hay muchos que vienen untados de alimentos. El animal en su instinto lo que viene es por ese orgánico y termina ahogándose. Entonces, si habláramos de negativo, muchísimo, pero ahí es donde va. Ese plástico que es tan grandioso, lo depositamos, nos encargamos que llegue y en nuestros procesos, yo les digo, como el man del plástico, he cogido o he tomado plásticos que he logrado retornar hasta más de 16 veces sin que pierda desestructuración la pieza como tal. Entonces esto es de que nos preocupemos cada uno por lo de nosotros, hagamos nuestros sistemas de recolección y nos encarguemos de que esto llegue a nuestros recicladores de oficio. Hay un proyecto que ya, pues yo creo que ya dejó de ser proyecto y ya es una realidad que se va a implementar en la ciudad de Pereira, y esto es como una primicia, pues hablamos de esto hasta donde ustedes, que son los pioneros, lo permitan, porque ya pues yo estoy involucrado ahí. El tema de Viva Cerritos. ¿Qué se persigue con este proyecto? Para la ciudad, para el departamento, para el suroccidente del país inicialmente, ¿qué se persigue y quiénes deben estar involucrados ahí? Porque pues ya oyéndote desde hace días que estamos hablando, yo pienso que el tema de la capacitación, el tema de concientizar a la gente es lo primero que tiene que ser válido aquí. Cuando la gente se concientiza, tiene que llegar un momento en que ya nadie deseche un plástico en la calle o lo recoja, por lo menos si va en el carro lo meta en una bolsita y se lo lleve para la casa. Entonces, ¿qué se persigue con este proyecto de Viva Cerritos? Bueno, tenemos una comunidad donde queremos hacer todo nuestro satélite piloto de cómo debería funcionar el esquema de aprovechamiento, ¿sí? Entonces empezamos con una vinculación de recicladores de oficio por medio de una asociación. Es muy interesante la figura asociativa, tanto porque es una dirección que se da de ellos para ellos, como los recursos que en este momento tiene el gobierno para esas figuras y para poder fortalecer como tal el aprovechamiento como debe ser. Entonces esta comunidad es importante para nosotros porque vinculamos tres actores muy importantes. Uno, tiene muchas líneas de conjuntos residenciales que ya por norma tienen que tener su línea de disposición muy definida, pues cómo llega como al sitio de residuos o lo que nosotros llamamos el chute de basuras. Entonces nos da una franja muy importante de cómo trabajar esa comunidad desde la sensibilización.
También hay entre la base, uno de nuestros aliados, Carbono 7, tiene un mensaje súper bonito, porque charlas de reciclaje hemos recibido muchas. Yo creo que ustedes de lo institucional han recibido muchas. Y los mensajes no son claros. Entonces queremos definir que esto es desde el ser, esto es un tema suyo. La sensibilización es para que usted decida hacerlo mejor. Puede que la comunidad o las nuevas presidencias nos hablen del calentamiento global y un poco de cosas que no podemos controlar. Vamos a concentrarnos en lo que sí. Entonces esos conjuntos residenciales tienen un punto de cómo ellos accionan. Los colegios del sector, cómo lo hacen. En Pereira y Dos Quebradas, de hecho creo que en el área metropolitana ya hay un desarrollo que se llama de colegios, de la mano de la empresa de aseo y demás, que vienen vinculados en estos procesos, hacen unas recolecciones muy amplias por medio de los niños, que realmente son los que deben de quedar capacitados en cómo lo vamos a hacer el día de mañana. Y el actor, digamos que el más importante es porque el que nos ayuda con nuestros alcances, que son las empresas del sector, ¿sí? Todos tenemos una responsabilidad ambiental. Estamos invitando a las empresas, determinándoles entre su responsabilidad ambiental cómo se comprometen con nosotros, tanto desde el nivel de empresa como con nuestra comunidad, para poder sacar esto adelante. Entonces es una acción social, es una acción empresarial, es una acción de ciertas responsabilidades, pero la conclusión es que es un beneficio para todos. Y no solamente es plástico, es papel, es cartón, es todo lo que va en la canasta de la basura. Ojo, nosotros llamamos basura a lo que mal botamos, ¿sí? Porque es la disposición de nuestros residuos. Entonces, yo como el man del plástico generé una serie de estrategias para trabajar desde el plástico, pero obviamente esto es del aprovechamiento de los recicladores, es el reciclaje en general. Entonces vamos a hablar de papel, vamos a hablar de cartón, vamos a hablar de vidrio, vamos a hablar de metales, de todo esto. Hay que conocer de qué están hechas las cosas. A mí, por decir algo, me preguntan muchas veces, ¿y cómo identifico yo los plásticos que debo depositar en mi alcancía de la vida? Entonces hay tips muy sencillos. Si tú coges algo que defines a veces como un papel y algo, y lo elongas y te estira, ya eso es un plástico. Si te rasga, pero no como el papel que hace como el, sino que te rasga como ciertos plásticos que hace como un reventado. Entonces empezamos a conocer sobre nuestras cosas. Hay que saber de qué están hechas para saber cómo las vamos a depositar o a disponer de manera correcta. Es que la idea es poder desde acá, desde el programa, también empezar a enseñar, ¿no? Esa ha sido la característica de Date un Chance, siempre informar, que la gente esté bien informada, que la gente se informe bien, que la gente conozca, que la gente sepa de los temas, porque es que la mayoría de la gente peca por desconocer las cosas. Entonces yo te digo, yo estoy ordenando mi escritorio y empiezo a botar papel en una bolsa de la basura, empiezo a botar papel, pero entonces veo una agenda que tiene una información, entonces yo empiezo a romper hojas, le quito la pasta que es plástica, en un acto tan simple como eso. Ahí hay una acción. Ahí hay que hacer reciclaje, hay que tener mentalidad para hacer eso y poder hacer las cosas bien. Correcto. De hecho, mira que estás mencionando el papel o el archivo, que muchas veces en términos ambientales no es preocupante porque tú hasta lo ves degradarse. ¿Sí? Tú puedes arrancar un pedazo de ese papel y que caiga por ahí por el jardín y después la lluvia y el sol lo cogen y lo desaparecen y él termina como metido en la tierra. Y por eso decimos, eso no tiene tanto impacto, ¿sí? Si tú mides eso en árboles y en agua, ¿sabes cuánto se gastó? Entonces en tu proceso vamos identificando que ese es lo que hablan que es un archivo o que es una plega o cómo identifico yo los tipos de papel. En este caso viene a ser una labor ya del reciclador de que él haya seleccione sus bases, pero sí, si nos permiten otra invitación acá en el canal, vamos a hablar de cuáles son los papeles, de cuáles son las cosas, con los ejemplos como tú los estás dando. Es mi escritorio, esto sale, este lomo de esta agenda, tú lo tocas y regularmente es un cartón, ¿sí? Entonces sí, para que lo vayamos pues haciendo bien. Y aquí viene un mensaje grande para la gente, para todas las personas, para que se den cuenta de algo inmenso que yo no lo había visto y lo vi en este momento, pero gracias a este tema
o sea, sí lo he visto en las calles. Un reciclador que mucha gente le va hacia un lado porque anda con el costal, pero el costal es donde él recicla. El costal que nosotros hablamos en Date un Chance, el costal del desechable, digamos, es el costal que nos lleva por dentro, ¿no? La rabia, el rencor, las tristezas, todo ese tema, ese es el costal, ese es el lastre de verdad. Pero el costal de trabajo, entonces yo, en una época de mi vida, fui muchas veces a los sitios donde van los recicladores a vender, ¿cómo llaman? La chatarrería, eso. Y uno ve los recicladores, el muchacho, que todo el mundo piensa que es un drogadicto, que es un ignorante, sacando las cosas de la basura, y él sabe qué es lo que saca de la basura y qué es lo que echa en el costal. ¿Este tipo de capacitación también está en el proyecto de que ustedes están haciendo con los recicladores? Pues ahí es donde está la invitación a Date un Chance. Ellos saben, ellos aprenden. Ellos, sí. Claro, ellos tienen que aprender eso. Claro. No, de hecho, viene siendo una problemática porque en la línea del habitante de calle ya hay muchas personas que los conocen, por decir algo, en el barrio. Yo vivo en barrio, ¿sí? Y en mi barrio yo identifico con personas que están en condiciones de calle el que lo hace porque es su sustento, porque viene, abre la bolsa, viene y revisa y viene y lo saca bien, como el que está en su dificultad y viene y lo coge por acá y por aquí sintió el latón de la lata, de un empaque, pues de un atún, por decir algo, y por ahí rompe la bolsa. Y por ahí viene el problema y por ahí llama pues otros animales y otras cosas. La intención es poder llegar a ellos. Honestamente, nuestro programa no puede empezar desde ahí porque vamos a una formalización de los que ya lo hacen de una manera correcta. Sí, porque lo primero es que tenemos que garantizar la funcionalidad de nuestra cobertura, de que nuestros recicladores de oficio están llegando de la manera correcta, que los estamos ingresando en los conjuntos residenciales porque confiamos en ellos, porque tienen un proceso de trazabilidad y demás. Pero la intención es que estos programas nos permitan llegar a todos los actores. Fíjate, y para eso, ahí es donde nosotros podemos engranar en una parte de ese proyecto. Porque imagínate el hijo de la señora que estuvo al principio del programa de Doña Gloria. De Doña Gloria, sí. Que uno pueda recuperarlo a él, desintoxicarlo y decirle, venga, venga, entre aquí a la Asociación de Recicladores y enseñarle a reciclar. Es que en mi época, mi estimado Alejandro, cuando yo estaba sardinito, yo vivía en Bogotá y habían familias enteras que no eran ni consumidores de droga, nada, y vivían en su casa y eran recicladores, que eran los que recogían, pasaba la señora con su costal y gritaba botella, papel. Nosotros nos asustaban con eso, que ahí viene, yo me acuerdo cómo era que le decían, pero eran familias y a los años hubo muchas entrevistas que le hicieron a personajes de Bogotá que sacaron adelante sus familias reciclando. Hay capitales hechos muy grandes a partir de eso. De hecho, es un tema muy importante porque, digamos, yo considero que muchos de los muchachos que están en condiciones de drogas o que están en condiciones de calle, muchas veces es porque no han podido utilizar bien su tiempo, ¿sí? Y el trabajo del reciclaje no es diferente a ningún otro, ¿sí? Es por lo que uno se emocione del saber, del conocer de las cosas. Nosotros, para los recicladores de oficio, estamos programando es precisamente que no sea solo un esquema de reciclaje, es que ellos se conviertan en industriales, que el día de mañana los recursos que estamos consiguiendo es para que aprendan a operar molinos, aglutinadoras, extruders, que aprendan en la base de la ingeniería cómo se desarrolla un molde, una matriz para hacer esto. Estamos involucrados en todo. El desarrollo de una máquina de esas tiene sistemas hidráulicos, electrónicos, mecatrónicos. Hay que saber de todo, ¿eh? Entonces necesitamos todo ese tipo de profesionales y qué bueno sacarlos de nuestros propios muchachos. Qué buen mensaje para la Secretaría de Desarrollo, para la Secretaría de Salud, de Educación, de Gobierno, mis amigos queridos que simplemente cumplen con una labor de tener 2 albergues donde hay 200 personas viviendo
pero sin ningún proceso, ninguna oportunidad de poder salir y de poder ser útiles. Entonces, mira, no tiene uno que alejarse de lo que esta gente hace en la calle, volverlos profesionales en el oficio, alejarlos de la droga, que sean autosuficientes, que tengan sus empresas independientes, con algo tan sencillo y a veces repudiado como es el reciclaje. Qué grande, Alejandro, la verdad, que estas son las cosas que a mí me gusta resaltar en el programa, lo que ustedes hacen de lo que para muchos es un problema social, ustedes lo hacen una manera de sobrevivir, de salir adelante y de sacar adelante a muchísima gente. Qué bien, Alejandro. Muchas gracias. Quiero despedirme diciéndoles que yo soy un reciclador de oficio. La primera vez que me paré al frente de una serie de recicladores y les dije que yo los quería representar, me encontré con muchos choques y me di cuenta de que esa misma recriminación que ellos reciben, la estaba recibiendo yo como si no fuera uno de ellos. Y les hago un llamado a todos. Dentro de nuestros corazones hay un recuperador ambiental. No solo es desde el reciclaje. Busquen desde donde está en ustedes y súmense con nosotros, que vamos a hacer un tema con la comunidad brutalísimo. Claro, es que ese es el tema central de Date un Chance. Durante casi 30 años ya de estar al aire en diferentes canales, en diferentes emisoras, en redes, en colegios, en universidades, dando charlas. Qué bueno poder, y ya se me viene a la mente el tema de mis talleres, meter la parte ambiental, porque eso sería el gancho y el moño para ser grande. No por nada diferente a Dios, el taller más exitoso que he tenido yo en los últimos 3 años se llama El Árbol de la Vida. Genial. ¿Lo ligamos con la alcancía de la vida? No, por eso. Entonces, el Árbol de la Vida es donde está la esencia de lo de ustedes. Del árbol sale el papel. El árbol podemos hacer un árbol de plástico, simulando la vida. El plástico bien utilizado es la ayuda para la industria, para las amas de casa, para los hospitales, todo, absolutamente todo. Y hoy aprendí eso, que el plástico que desechamos se puede volver a utilizar ¿cuántas veces? Yo he hecho pruebas hasta 16, pero de hecho invitamos a las universidades a que nos ayuden a llevar esas pruebas. Parte del patrocinador está en investigación. El plástico está siendo investigado para mí de la forma incorrecta, ¿sí? Entonces debemos de buscar su circularidad. Claro, y la alcancía de la vida, pues para mostrar unas imágenes, consiste en una botella de diferente tamaño. En vez de botar el paquetico de papas por la ventana o a la caneca, lo echamos en la botella. Sacarle bien ese orgánico, lo envolvemos y va para eso. La madera plástica, el plástico con el que más se repotencia fácilmente es con esos laminados en los que vienen las papitas. A mí me gusta dar el ejemplo de las galletas porque trae 2 plásticos que son muy conflictivos, que logramos incorporar en estos procesos, que es el metalizado que está por fuera y el transparente que envuelve nuestras galletas. Los 2 plásticos son de difícil reincorporación, pero en nuestros procesos logramos formularlo para que sea el primer potencial. Una estiva, una estiva de o una viga de madera plástica o cualquier producto de madera plástica es plástico 100%. Plástico 100% y en mi caso 100% reciclado. Una estiva en una medida internacional es como de 100 por 120 centímetros. Y por decir algo, en el caso de nosotros estamos reincorporando 40 kilogramos de plásticos en ella. Ahora la pregunta del millón, ¿con cuántos paqueticos de papas se hace una viga de esas? Necesitamos la calculadora porque los empaques promedio vienen en un peso de 10 a 15 gramos, o sea 0.15, y necesitamos 40 kilogramos. Solo para uno, por decir algo, necesitamos como 2.800 empaques, solo para una estiva. Entonces ahí es donde yo le digo a cada uno,
su labor sí cuenta. Su plástico que pudo haberse ido para el relleno sanitario, así lo hayas botado muy bien en la basura, va para el relleno, a tener un proceso de degradación allá. Si logramos circularlo, ya tenemos... Las tapas de los envases son reciclables, se pueden utilizar nuevamente para lo mismo. De hecho, las tapas plásticas es un polietileno que sirve en muchísimos procesos. Yo he visto que la industria lo ha llevado a que de tapas sean nuevamente tapas, porque no hay que formularle nada, solo hay que separación de colores y listo. Y yo vivo muy agradecido con eso porque hay ciertas fundaciones y ciertas empresas que sensibilizaron a las personas en que se acababa y la tapita va conmigo. Y ya he escuchado de muchos que va para los niños, que va para perritos, que va para eso. Entonces yo veo muy agradecido con ese proceso porque digo, fue el primer programa que te dijo, llévate tu reciclaje contigo, pero no te lo expresó de esa manera. Hablamos a quién iba a beneficiar y sin importar qué, la gente no sabe por qué lo hace, pero lo hace porque sabe que es un beneficio para alguien más. Claro que sí, ¿no? Y yo te preguntaba eso por el tema de Sanar, ¿no? Date un Chance ha estado vinculado con Sanar desde hace muchísimos años. Y de hecho, en Date un Chance salió el tema de las tapas. Yo creo que las primeras noticias de la campaña con las tapas salió aquí en Pereira, en Date un Chance, y ahora con Lina Mora, la directora, pues seguimos conectados con ella. Qué bueno podernos juntar con ella en un momentico y poder hablar de proyectos, poder hablar de todo este tema. De hecho, en los procesos que tenemos en nuestro dossier, pues, nuestro portafolio, le ofrecemos a las empresas, por decir algo, que ya hacen esa recolección, que ya son recuperadores ambientales de un tipo, para nosotros hacer los estados de medición de cuánto CO2 estamos dejando de emitir, cuánta agua estamos recuperando, cuánto en nuestros procesos. Solo con eso que ellos ya hacen, con la data que ellos ya han recolectado de lo que han hecho, podemos convertir esto en parámetros ambientales para que trabajemos con ellos. Bueno, amigos, esto es Date un Chance, temas de ciudad, temas de conciencia, temas del ser humano, temas que nos hacen crecer como persona y también que nos llevan a dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ya uno pues a esta edad ya es a los bisnietos, pero un planeta bien chévere, hermano. Muchas gracias, Alejandro, y aquí vamos a seguir porque pues el tema con el proyecto y con todo pues es un proyecto integral y Date un Chance está ahí 100%. A nuestra amiga Natalia Sánchez, allá detrás de cámaras, un abrazo grande que hace parte de este proyecto. Y bueno, y a toda la gente de Mundovisión, este canal 104 que nos ha abierto las puertas desde hace 2 años y aquí estamos, con Date un Chance, para que la droga nunca entre a su casa. Usted, padre de familia, vaya, mire dónde están sus hijos, qué están haciendo y nos vemos el próximo martes a esta misma hora o 1 hora antes aquí en el canal 104. Date un Chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social. Pereira crece porque cuando soñamos en grande, construimos en grande. Bajo el liderazgo del alcalde Mauricio Salazar, la ciudad marca un hito con la construcción de la intersección Corales, la primera intersección de 3 niveles que se eleva como símbolo de progreso. Más de 350 metros que conectarán a los pereiranos. Estamos en obra y el avance es real. El alcalde Mauricio Salazar lo prometió y lo está cumpliendo. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira.
Una emergencia se puede presentar en cualquier momento. Por eso las telecomunicaciones son esenciales para que estemos conectados y podamos pedir ayuda. A causa del robo y daños a los equipos como plantas eléctricas, baterías de litio, baterías de plomo, cables y fibra óptica, una comunidad puede quedar sin conectividad. Si ves un robo o daño a los equipos, denúncialo, marcando *160. Llama a la línea 310-200-8888 o al 123. Claro, puedes todo. Mundo Visión, una visión diferente del mundo. Entretenimiento, música, noticias, opinión, actualidad, deporte, cultura, tecnología, gastronomía y turismo. La mejor forma de descubrir nuestro paisaje cultural cafetero, sus gentes y sus costumbres. Mundo Visión, la nueva forma de hacer televisión. Canal Regional 104 de Claro, Mundo Visión TV. Date un chance, un espacio de prevención y acompañamiento a su núcleo familiar. Fernando Sornosa Galofre y un completo equipo de especialistas, educadores, estudiantes, psicólogos, periodistas y consejeros de familia los invitan a darte un chance. Periodismo con responsabilidad social.